Dios les bendice. Esta enseñanza es acerca del tema más importante de toda la Biblia para todos nosotros. Por eso qué bueno que los jóvenes también se quedaran, porque vamos a hablar así de lo esencial del mensaje de la Biblia, lo principal, ¿no? Y que es la sangre y la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, yo quiero poner ante ti a cada persona que este día ha venido aquí, Señor, y que realmente el deseo de sus corazones es escuchar una palabra que venga de ti para sus vidas, Señor, que tú les bendigas, les guardes, les llenes de tu paz, de tu presencia, de tu amor, Señor. Y Padre, te necesitamos y queremos lo mejor de ti para nuestras vidas y para nuestras familias. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que a través de tu Hijo Jesús hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, lo hagas más real para nosotros, Señor, y que podamos entender muy claramente cuál es el mensaje principal, esencial de la Biblia, que es nuestra salvación por el precio de la sangre de Jesús y de su muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque tú, siendo el Dios del universo, te dignaste, Señor, a hacerte un ser humano y morir de una manera tan cruenta y tan terrible como era la muerte en la cruz. Y todo lo hiciste por amor a nosotros, sin merecerlo, y que muchos de nosotros hemos sido ingratos contigo, Señor, y no te hemos correspondido como debiéramos haberte correspondido. Y sin embargo, Señor, a pesar de nuestra ingratitud, Señor, tú estuviste dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados, para lavarnos de todo nuestro pecado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, fíjese, muchos teólogos modernos se horrorizan cuando leen en la Biblia acerca del sacrificio y de la sangre de Jesús para pagar por nuestros pecados. No les gusta un sacrificio de sangre, como que lo ven muy cruento, ¿no? Ellos quieren un perdón sin necesidad de la muerte en la cruz y sin necesidad del derramamiento de su sangre. Pero fíjense, sin el derramamiento de la sangre de Jesús no hay perdón. Dice el Levítico 17:14, pues la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Y ser eliminado del pueblo de Dios. Fíjense qué importante es. Así que los taquitos de moronga es lo único que sí prohíbe la Biblia. Si usted ya los comía, ahora ya sabe, y mejor no los coma, ¿no? Vamos a hablar de la sangre en el Antiguo Testamento. Fíjense, después de que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, antes ni 50 se habían dado, y se cubrieron con hojas. Y Dios, fíjese, tuvo que sacrificar un animal, posiblemente un cordero, para cubrirlos con sus pieles. Y esa sí iba a ser una ropa adecuada. Dice en Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ahora, más adelante, los hijos de Adán y Eva, que habían sido instruidos acerca de las ofrendas que debían presentarle a Dios, lo hicieron. Ahora, ¿cómo sabemos que debían haber sido instruidos? Porque Abel sí siguió las instrucciones, ¿no? Y Caín no. Vean lo que dice la Escritura. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, lo que a él le dio la gana, ¿no? Abel también presentó al Señor lo mejor de sus rebaños, es decir, los primogénitos con su grasa, un cordero. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín, no miró así ni a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y la palabra que está traducida cabizbajo en el hebreo también significa se sintió menos que su hermano, se acomplejó, porque Dios no aceptó su ofrenda. Pero el problema no era Dios, el problema era la manera en que presentó su ofrenda. Fíjese, Abel presentó a Dios una ofrenda con un sacrificio de sangre, la sangre de un cordero, y fue aceptada. Pero Caín le presentó una ofrenda, dice, a su manera, como la canción ese de Frank Sinatra, a mi manera, ¿no? A la gente le gustan las cosas a su manera, pero a la manera nuestra no es la manera de Dios, y Dios no acepta lo que es a nuestra manera, solo lo que es a la manera de Él, ¿no? Y fue rechazada. Abel siguió el camino de Dios, pero Caín anduvo por el suyo, y se agarraron caminos diferentes. Hoy en día hay muchos Caínes en la iglesia, espero que no aquí, ¿no?
que intentan entrar al cielo a su manera, trayendo a Dios sus buenas obras. Y antes de conocer al Señor, muchos éramos así. Yo le decía, Señor, mira, comparado con Hitler o Saddam Hussein, pues yo soy un santo. Entonces yo no he matado a nadie. El Señor me dijo, ¿no has hablado mal de alguien? Eso es matarlo. Entonces, uno que otro. Y ahí nos damos cuenta que nuestras buenas obras no son suficientes. Es lo que dice Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, por hacer lo bueno. Nadie. Así que usted, aunque haya ayudado a cruzar a una viejita en la calle, no por eso se va a ir al cielo. Y si ayudó a 1000, tampoco, ¿no? Qué bueno que lo hizo, pero no se va a ir al cielo por eso. Si lo hizo porque ama al Señor y por agradecimiento a Dios, entonces sí está bien. Ahora, después del diluvio, Noé, en agradecimiento a Dios por haberlo salvado junto con su familia, le ofreció un sacrificio. Ven lo que dice Génesis 8:20. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras y la sangre de esos animales. Fíjense algo que ven aquí, el arco iris. El arco iris por años fue un símbolo de los cristianos. De hecho, cuando yo llegué aquí veía en muchos carros veía un arco iris y decían Jesús, ¿no? Nomás que los homosexuales adoptaron eso y los cristianos lo dejaron inmediatamente, ¿no? El arco iris. Ahora, muchos años después, Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Pero cuando él iba a hacerlo, el Señor le habló a través de un ángel. Y ven lo que le dijo. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, ahí está Abraham. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora, Dios a nadie le va a pedir que mate a un hijo suyo, ni a otra persona, a nadie le va a pedir que mate a nadie, ¿no? En ese tiempo no estaban los mandamientos, y Abraham pues no sabía, pero Abraham sabía que Dios es justo y Dios es amor. Nosotros ahora sabemos que Dios no le iba a permitir a Abraham que matara a su hijo, que fue lo que pasó, ¿no? Lo que quería era probar su corazón y salió pues muy bien. A nadie le va a pedir, si alguien dice es que Dios me pidió que matara a alguien, como lo ha dicho alguno que otro loco, entonces no fue Dios, fue el de abajo, el de los, ¿no? Ese fue el que le dijo, ¿no? Ahora, Abraham ofreció un sacrificio a Dios en agradecimiento, ¿no? Y fíjense lo que dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado con los cuernos, ¿no? Un carnero es una oveja grandota. Entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Ya, el Señor proveyó el sacrificio. Fíjense, cuando iban subiendo a la montaña, el hijo le dijo, papá, aquí llevamos todo. La leña, el fuego, todo, pero ¿y el sacrificio? Y Abraham le dijo, el Señor proveerá. Y el Señor proveyó. ¿Ya? Le proveyó el sacrificio y le sacrificó a ese cordero. Ahora, Dios amaba tanto a Abraham que salvó a su hijo, a Isaac. Pero ama tanto al mundo que no escatimó a su propio hijo Jesucristo, sino lo que lo entregó para morir sacrificado por nosotros. Aunque, fíjense, Isaac era un tipo de Jesús. Isaac salvó, pero Jesús no, él murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, en la última de las 10 plagas de Dios contra el faraón y Egipto, fíjense, el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón, su hermano, tomar un cordero sin defecto por cada familia israelita. Acuérdense que el cordero es un símbolo de Jesús, ¿no? Que tomaran un cordero cada uno. Y le dijo así en Éxodo 12, 3 y 5, hablen con toda la comunidad de Israel, todo el pueblo de Dios, y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia. Aquí vemos la importancia de Dios para la familia, ¿no? Toda la familia debe tomar la vida de Jesús y como juntos, como familia, compartirla y transmitirla a los hijos. Algunos dicen, Dios me llamó a mí, pero no a mi familia. Dios llama a familias, ¿no? Uno por cada casa. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Yo prefiero matar cabritos, ¿no? Nomás que no sean chivas. Bueno, las chivas en la congregación no me gustan, pero en el fútbol sí. Ahora, Dios le ordenó a las familias del pueblo de Israel
sacrificar un cordero y untar su sangre en los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Fíjense, en los postes, aquí está la sangre, y con una rama de hisopo, y en el dintel untar esa sangre. Y fíjense, les dice ahí en Éxodo 12:7, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Se comía el cordero, que habla de entregar nuestra vida a Cristo, y luego la sangre de ese cordero era la que untaban en las puertas de su casa para protección. Fíjense, en las casas donde la sangre del cordero estuviera rociada en las puertas, el ángel que iba a matar a los primogénitos de los egipcios pasaría de largo. Dice, el ángel iba a ver si había sangre. Si hay sangre, no hacía nada. Y esa misma noche pasará por todo Egipto, dice, pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos. Está diciendo el Señor, aunque Él directamente no iba a ser sino el ángel destructor, pero era por orden de Dios, tanto de personas como de animales, o sea, los primogénitos de todos los animales de los egipcios. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Acuérdense que Egipto adoraban a muchos animales los egipcios. Cada una de las plagas fue un juicio contra uno de los dioses de Egipto. El dios rana, todas esas las plagas que hubo, hasta moscas y de todo que tenían, ¿no? Entonces fue un juicio contra ellos. Yo soy el Señor, dice. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, cuando veía la sangre. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Pero fíjense, la protección era que ellos habían comido el cordero, es como recibir a Cristo en tu corazón, y apropiarnos de la sangre de Jesús para protección. Era lo que tenían que hacer los israelitas. Y fíjense, fue la sangre del cordero la que protegió, no pongan en su bosquejo, los hogares israelitas. Fue la sangre. Ahora es la sangre de Jesús la que ha de cubrir nuestros pecados. Dios le dijo a Moisés, cuando vean la sangre, esto me será por señal. La señal para Dios es cuando ve la sangre, cuando ve que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que nos hemos apropiado del Cordero de Dios y que pedimos la protección de la sangre del Señor. Eso me será por señal. Y eso nos protege de muchas cosas, ¿no? Ahora, cuando Moisés mandó construir el tabernáculo años después, ya que el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo iba a adorar a Dios y les ordenó, y matarás al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Fíjense, los cuernos del altar aquí iban a rociar con sangre, ¿no? Era para consagrar el altar, también la sangre servía. El aceite de la unción y la sangre. Ahora, esto enseña claramente que no hay otra manera de acercarse a Dios que pasando por la sangre. El que quiera acercarse a Dios sin haber recibido a Cristo y reconocer que Cristo murió en la cruz por él y que pagó con su sangre por su salvación, no puede acercarse delante de Dios. El sumo sacerdote tenía que tomar la sangre y rociarla alrededor del altar antes de que pudiera presentarse ante Dios. Fíjense, el sumo sacerdote, el día de la expiación, primero sacrificaba un animalito y ponía la sangre para él ser digno de entrar, y después sacrificaba otro cordero y por la sangre del cordero ese limpiar los pecados del pueblo de Israel. Pero él mismo solo podía entrar habiendo el sacrificio de un cordero. Eso nos habla que solo a través de Jesús, ¿no? Ahora, cada año, el sumo sacerdote, bueno, también fue niño de chiquito, ¿no? Debía de hacer expiación por el pecado del pueblo. Tenía que hacer expiación por el pecado del pueblo. Y dice en Éxodo 30:10, cada año Aarón, que era el sumo sacerdote, hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Aquí están estos cuernos del altar. Ahí ponían la sangre arriba, ¿ven ustedes? Así se entiende más claro con esta ilustración. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Se ungía con la sangre y se ungía con el aceite de la unción. Todo el altar. Ahora, expiación significa lo que hace la sangre de Cristo. Fíjense, los pecados son perdonados. Esa es la expiación. Pero ningún pecado que ha sido cometido en el mundo es perdonado, fíjese, sin castigo. Alguien tiene que sufrir el castigo para que el pecado sea perdonado. Cristo tuvo que sufrir nuestro castigo para que nosotros recibiéramos perdón de nuestros pecados. Fíjese, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, ya no vivir en pecado, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados. La palabra
Aquí sanados es la palabra sotería, que quiere decir sanado y salvado. Implica las dos cosas en el griego. Ahora, Dios le dio estas instrucciones a Moisés. Dice, pues Moisés degolló el cordero y tomando un poco de la sangre se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha del sumo sacerdote, en el lóbulo de la oreja, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Y a nosotros nos parece, oye, ¿por qué será todo esto? Bueno, vamos a ver la simbología que tenía. Analicemos cada una de ellas. Fíjate, la sangre en la oreja, sin ella el ser humano no puede escuchar la voz de Dios. Si no es a través de Cristo no podemos escuchar la voz de Dios. Y por la sangre de Cristo es que podemos escuchar la voz de Dios. Número 2, la sangre en la mano. Esta es necesaria para que el ser humano pueda obrar para Dios. O sea, el que está sirviendo en un ministerio, si lo hace porque entregó su vida a Cristo y lo hace por agradecimiento a Dios, pues va a estar haciendo algo bien. Si lo hace nomás por cumplir o para que lo vean, pues se va a sentir desanimado en un momento. Y en tercer lugar, la sangre sobre el pie. Se requiere para andar cada día con Dios la sangre sobre nuestros pies. Él nunca anduvo con los israelitas hasta que fue rociada la sangre en la tierra de Gosén, ahí en la primera Pascua, cuando el ángel iba a pasar lo que vieron hace un momento. A partir de ahí, Dios empezó a caminar con Israel. Antes no había caminado con Israel. 400 años no anduvo con Israel. Anduvo con algunas personas, con Moisés, pero no con la gente del pueblo, ¿no? Hasta a través de la sangre es cuando empezó a tener relación con su pueblo. Ahora, ¿por qué exige Dios sangre en los sacrificios? Nosotros nos preguntamos. Bueno, en Levítico 17:11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se le he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos. Dice, con la sangre está pagando por nosotros, para que podamos presentarnos delante de Dios. Ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Y el sacerdote tenía que derramar esa sangre, ¿no?, del cordero. Aquí tenía que morir un cordero, ¿no?, y su sangre. Ahora, Dios prohibió comer sangre a su pueblo. Esa prohibición en el Nuevo Testamento todavía viene. De hecho, las dos únicas cosas que no podemos comer es moronga, ni la sangre de un animal muerto. Un animal que lo haya matado otro animal o que haya muerto de alguna enfermedad, esa carne no se debe comer. Ahora los científicos han descubierto que está muy contaminada ya por bacterias y todas esas cosas. Y la otra era comer sangre, así que acuérdese, si comía tacos de moronga, se acabaron a partir de hoy. Si usted quiere agradar a Dios, si no, pues haga lo que le dé la gana y usted trate con el Señor, ¿no? Dice Levítico 17:12, por eso les digo, ninguno de ustedes, ¿qué quiere decir ninguno? Ninguno, ¿no?, deberá comer sangre, ni tampoco deberá comer el extranjero que viva entre ustedes. O sea que si hacen tacos de moronga, no se lo den a un invitado aunque no sea cristiano, ¿eh? Ahora, cuando Dios exige sangre, está pidiendo la vida. Él nos pide la vida nuestra. La vida se pierde por el pecado y todos nosotros debemos morir por nuestro pecado o encontrar un sustituto que muera en nuestro lugar para ser limpios del pecado. Y no podemos hallar a otro ser humano que muera por nosotros porque todos son pecadores y deben de morir por sus propios pecados. Entonces no hay ningún otro ser humano que pueda morir por nuestro pecado porque todos son pecadores igual que nosotros, ¿no?, o hasta peores, ¿no? Solo Cristo fue sin pecado y por tanto fue el sustituto perfecto. Fíjense, aquí están haciendo un sacrificio y se ve la simbología de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Isaías profetizó acerca del Mesías, fíjense, 700 años antes de Cristo. Vean lo que dijo Isaías. En Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Dice, 700 años de Cristo nos dijo lo que le iba a pasar a Jesús. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Muchos dicen, qué tremendos los romanos y los sacerdotes judíos que mataron a Jesús. ¿Saben ustedes que no lo mataron ellos? Lo matamos nosotros con nuestros pecados, todos los seres humanos. Matamos a Jesús. Y también los judíos y los romanos, ¿no? Entonces, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados o salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjense, las ovejas tienen esa característica, les encanta descarriarse. Bueno, yo sé que a ustedes no, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, a hacer las cosas a su manera, ¿no? Como la canción de Frank Sinatra, a mi manera. A mí nadie me dice qué hago, ¿no? Aquí solo mis chicharrones truenan. Eso es lo que está en el corazón del ser humano.
Mas el Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Fíjense, lo cargó y lo ejecutó a él, porque el pecado, todo pecado, requiere castigo y pena de muerte. Ahora vamos a hablar de la sangre, pero en el Nuevo Testamento. Fíjense, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar a los israelitas, vio llegar a Jesús cuando él estaba bautizando y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo bautizó. Él dijo: ¿cómo te voy a bautizar? Yo, bautízame tú a mí. No, dice, es necesario cumplir toda ley. Él quiso hacer las cosas correctamente, aunque él no necesitaba ser bautizado. Y fíjense, Juan el Bautista sabía que el cordero que sacrificaban los israelitas era un símbolo del Mesías. Y cuando él vio al Mesías, a Jesús, que era además su primo hermano, ¿no? Su primo, dijo: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro solo lo cubría. Y les voy a poner otro ejemplo. Fíjese, a mi hermana, siempre que mi mamá le pedía, hace muchos años que lo daba este ejemplo, que le pedía barrer la sala, ella lo barría, pero se volteaba mi mamá y levantaba el tapete y echaba el polvo ahí abajo del tapete. Y el día que levantaron el tapete, pues estaba lleno de tierra ahí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacrificio de corderos? El sacrificio de corderos en la antigüedad solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Nomás lo cubría delante de Dios el Padre. Y el Padre ya no lo veía, pero ahí estaba. No lo borraba, no lo limpiaba. ¿Cómo fue limpiado el pecado de todos los israelitas que confiaron en el Señor y que se apropiaron por la sangre de un cordero, por fe de la promesa del Mesías? Iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que estaban los infiernos, el infierno y el seno de Abraham juntitos, ¿no? Y la Biblia dice que Jesús, al morir, descendió a los infiernos, específicamente al seno de Abraham. Dice que tomó las almas de los cautivos de ahí y rescató la cautividad y se los pudo llevar al cielo a través de la sangre de él. Y ellos se dieron cuenta que él era el Mesías, el cordero por el que ellos sacrificaban, era un símbolo de ese Mesías, que él era el verdadero Mesías, y a través de él ya pudieron entrar al cielo, ¿no? Jesús mismo habló acerca de esto a sus discípulos. Fíjense, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Les empezó a hablar de su sacrificio mucho tiempo antes de que fuera sacrificado. Más adelante, yendo Jesús a Jerusalén, fíjense, en Jerusalén ya los escribas y fariseos ya habían dicho que lo querían matar. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: vamos a Jerusalén. No, Señor, ahí nos quieren matar, a ti primero y luego a nosotros también. Entonces nos van a dar chicharrón, Señor, mejor vamos a otro lugar. El Señor dijo: no, vamos a Jerusalén. Y les volvió a decir: ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Fíjense quiénes fueron los ejecutores: los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, a los no judíos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. El Señor ya sabía lo que le iba a pasar y se los estuvo anunciando proféticamente a sus discípulos para prepararlos, pero a ellos no les caía como si fuera de noche. Y es importante saber, fíjese, que Jesús no murió como mártir como muchos piensan. No, ese Jesús fue buena persona, pero lo agarraron y lo mataron por andar diciendo cosas que no debía decir. Pero no, fíjese, él puso su vida voluntariamente para salvarnos. A él no lo mataron. Vean lo que él mismo dijo en Juan 10, 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir, cuando al resucitar. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Porque él veía la salvación de nosotros. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él hacía lo que su Padre le mandó y el Padre le mandó eso. En la última cena, Jesús tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. No es que la sangre de Jesús, como algunos interpretan, que ese vino se convirtió en la sangre de Jesús, sino que era un símbolo de la sangre de Jesús. Él estaba hablando proféticamente: al día siguiente mi sangre va a ser derramada, pero es para limpiar el pecado de muchos. ¿De quiénes? Pues los que crean en Él y confiesen en Él y confíen en Él, ¿no?
Ahora, tiempo después, el apóstol Pedro dijo que somos redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Vean cómo lo presenta, ya después de la muerte y resurrección del Señor. En 1 Pedro 1, 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Pues muchas cosas de que lo que es importante a veces, la raza, la religión, ciertas herencias y todo, pero delante del Señor estas son tonterías, ¿no? Dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, aunque para nosotros son valiosas. En el cielo no vale nada, las calles son de oro, ¿no? La plata no sirve para nada allá, ¿no? Todo es de oro, y oro transparente, un oro de una calidad que aquí no existe en la tierra. Sí, sino con la preciosa sangre de Cristo fuimos rescatados, como de un cordero sin mancha y sin defecto, que murió por nosotros. Y la Biblia decía desde la antigüedad que tenía que ser sin defecto, y se vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento. Ahora, la decisión del sacrificio de Cristo no tomó por sorpresa a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, eso no tomó por sorpresa a Dios, sino que en su conocimiento anticipado fue tomada antes de la creación del mundo. Antes de crear el mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre han existido en la Trinidad, se juntaron para hablar. Y ellos mismos decidieron, mira, el hombre que vamos a crear se va a rebelar contra nosotros. Y se van a perder por toda la eternidad. Y Jesús dijo, yo entrego mi vida, Padre, ¿para qué? Para que ellos sean salvados. Y ahí se tomó la decisión de que Jesús fuera el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie puede ir al Padre sino a través de él, de Jesús. Fíjese, de hecho, y no quiero que me malinterpreten, nadie llega al cielo a través de Dios el Padre, ni del Espíritu Santo, solo a través de Jesús. Y eso lo decidieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús fuera el camino, la verdad y la vida. Y ninguna religión salva. El que salva es Jesús, porque Él es el camino para llegar al cielo. Él es la verdad. El que tiene a Jesús tiene la verdad. El que no tiene a Jesús no tiene la verdad. Y Él es la vida eterna. El que tiene a Jesús empieza a participar de la vida eterna al recibir a Cristo en su corazón. Por eso es el que nos da la salvación. Entonces, esa decisión fue tomada antes de la creación del mundo. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Y también de Pedro, ¿verdad? Ahora, cuando Pilato, el cónsul romano, se encontró con Cristo, le dijo a los judíos, ¿y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Y fíjense, esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe contestar. ¿Qué voy a hacer con Jesús al que llaman el Cristo? ¿Qué voy a hacer? Crucifícalo, respondieron todos. Dice que la gente como que se quedó dudando, pero los escribas y fariseos, que eran bien chismosones, corrieron entre la gente y griten, crucifíquenlo, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Fíjense, los líderes religiosos que deberían de haber mandado el mensaje del Señor son los que instigaron a la gente para que matara a Jesús. Y ellos sabían que el Señor iba a nacer en Belén, como se lo habían dicho a Herodes en el tiempo de su nacimiento. Crucifícalo, respondieron todos. Y Pilato dice, pues yo me lavo las manos, ¿no? Y ellos mismos se impusieron una maldición, fíjense qué tremendo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Eso fue más o menos en el año 33 después de Cristo. En el año 70 los romanos atacan Jerusalén porque se habían rebelado. Matan dicen que creen que posiblemente murieron más de 500,000 de judíos. Y a todos los demás se los llevaron de esclavos a repartir a todas las naciones de la tierra, ¿no? Y murió mucha gente y sus hijos. Fíjense. Ellos mismos echaron esa maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Ahora, los hombres no convertidos ven la sangre de Cristo con horror o con desprecio. Yo tuve un primo hermano el que le estuve compartiendo y no podía entender lo de la sangre. Por más que se lo expliqué, nunca lo entendió bien. Pero llegará el día en que se darán cuenta que es más valiosa que todos los reinos del mundo, la sangre de Jesús, porque es la que nos permite entrar al cielo. Y sin ella, a lo que más que puedes aspirar es a lo mejor al lugar menos feo del infierno. Pero es el infierno y hay llamas y hay todo, así que imagínense cómo está ahí. Eso es el menos feo. Ahora, la sangre de Cristo nos habla de dos maneras. Primeramente, me habla acerca de mi condenación. Mi pecado me lleva a la condenación. En segundo lugar, me habla de mi salvación.
Si rechazo a la sangre de Cristo, ella clama para mi condenación. Si la acepto, clama para mí perdón y paz. Hay dos caminos, con Cristo y sin Cristo. Con la sangre de Cristo o sin la sangre de Cristo. El camino de la vida y el camino de la muerte. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Tú tomas tu decisión. Esa alternativa se la dejó Dios a todos los seres humanos, que tomemos nuestra decisión. Yo así le dije a mi primo, pues tú tomas tu decisión. Si tú quieres ir para abajo, pues ese es tu deseo. Y Dios te lo va a respetar. Es tremendo. Ahora, ¿cómo puedo ser salvo? Preguntas. Acepta al Redentor, al Señor Jesucristo en tu corazón. Descansa en su obra consumadora, que Él murió en la cruz por ti. Y sírvele de todo tu corazón. Ahí está la sangre, ¿no?, del Jesús. Ahora, vean lo que dice el libro de Romanos. Está el apóstol Pablo hablando en Romanos 5, 8 y 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, no por merecerlo, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Dice, somos salvados por su sangre. Fíjense, solo tenemos paz con Dios por medio de la sangre de Cristo. Vean lo que dice el escritor en Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, por la fe nos justificamos, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que derramó en la cruz. Su sacrificio en la cruz permite tener paz con Dios. Vean lo que dice esta escritura en Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Eso es lo que nos pone en paz con Dios. Aunque usted diga, yo nunca me peleé con Dios el Padre, pero por su pecado usted estaba separado de Dios el Padre. Y solo podía ser reconciliado por la sangre de Cristo. Ahora, por su gracia somos redimidos y justificados. A mí me encanta esa palabra, gracia. Lástima que ahora muchos abusan de la gracia. Pues Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice en Romanos 3:24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó al morir en la cruz por nosotros. Lo que Dios da es gratis. Y al justificarnos, Dios nos ve como si nunca hubiéramos cometido pecado. Fíjense, cuando le pedimos perdón al Señor, el Señor nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Yo cuando me enteré esto dije, caray, toda la carga que tenía ya quedó limpia y ahora me ve como si fuera yo santo, ¿no? San Aurelio, ¿no? Jamás creí que llegaría a eso, ¿no? Pero por la sangre de Cristo me ve así, ¿no? En otras palabras, ya no debo nada, todo ha sido pagado por su sangre. Dice, qué bonito poder llegar a la presencia. Es lo que yo le comenté a mi mamá antes de morir. Mira, es que tenía miedo y decía, el purgatorio. Mira, mamá, purgatorio no hay, ¿no? Cristo ya pagó por todos. Él te va a ver y dice, ya no debes nada, todo ha sido pagado por su sangre. Entonces ya cuando lo entendió, ya murió con paz. Mi mamá no tenía paz completa, siempre andaba con temor. Dice, pero ella estaba más de temor del purgatorio que del infierno. Le digo, mamá, ni siquiera es el purgatorio, es el otro lugar, ¿no? Así que más vale ponerse en paz con Dios. Ya que lo entendió, y leí puros versículos de la Biblia católica, hasta que ya lo entendió, dice, ahora sí. Entonces ya me vine para acá. A los pocos días murió mi mamá y me dijo mi hermana que con mucha paz y tranquilidad, ¿no? Ahora, por amor Jesucristo nos liberó de nuestros pecados, pagando con su propia sangre. Vean lo que dice la Escritura en Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muchos dirán, bueno, es que la sangre no lava, la sangre enrojece, ¿no? Pero aquí en cuanto a los pecados sí los lava. Es lo único que lava los pecados. Me gustaría preguntarle a los que no creen en la obra redentora de la sangre de Cristo, ¿qué van a hacer con sus pecados? Porque todos sabemos que somos pecadores. Yo le decía a mi primo, mira, tú eres pecador. Pues no tanto. Le digo, no te hagas, ¿no? O como dice la Biblia, no os hagáis, usando la Reina Valera 60, ¿no? Y la Biblia enseña claramente, fíjese, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, solo la sangre de Cristo nos trae el perdón, ¿no? Ahí está, fíjese, Tomás el incrédulo hasta que vio las heridas del Señor, ¿no? Ahora, solo la sangre derramada por Cristo en la cruz nos permite entrar en la santísima presencia de Dios. Dice en Hebreos 10, 19 y 20, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo.
Antes, al lugar santísimo del templo, del tabernáculo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, primero derramando sangre por él, por los pecados de él, y para poder derramar sangre ahí por los pecados del pueblo. Pero ahora fíjense, mediante la sangre de Jesús tenemos plena redención para entrar en el lugar santísimo. Todos, fíjense, podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Fíjense, cuando Cristo murió, dice que la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que ahora el acceso a la presencia de Dios está abierto. ¿Qué hicieron los sacerdotes judíos? Pues la volvieron a coser. ¿No? Es lo que el hombre hace las cosas a su manera, no entendieron la manera de Dios. Pero fíjese, gracias a la muerte de Jesús en la cruz, todos podemos presentarnos como el sumo sacerdote y entrar a la presencia de Dios el Padre. Claro que primero hay que pedir perdón. Usted no se puede meter nomás hacia la brava, porque ¿qué pasaba? Los hijos de Aarón, los dos primeros, quisieron hacer las cosas a su manera, hasta habían tomado vino, aparentemente, se metieron ahí a la presencia de Dios y quedaron fulminados. Dice que salió un fuego en la presencia y los mató. Y entonces le dijo a Aarón, ni llores, ¿no? Ellos se llevaron el caso, ya sabían, ¿no? Qué tremendo. Ahora, a la luz de todo lo anterior, creo firmemente que si un ser humano pudiera entrar en el cielo sin la sangre de Cristo, no sería feliz ahí, se sentiría intruso. Y le voy a decir, vean lo que dice en Apocalipsis 7:14, respondí, y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, todos estos. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. O sea que el que no se ha recibido a Cristo como su Salvador, imagínense, no va a tener ropas blancas delante del Señor, va a estar negro ahí en la presencia del Señor, ¿no? De mugre y de pecados y de todo. Imagínense cómo se sentiría. Es como si usted lo invitaran ahí con la reina de Inglaterra, y toda la gente está de etiqueta, y usted llegara con un traje todo andrajoso. ¿Cómo se sentiría ahí? No se sentiría a gusto. Así, el que pudiera llegar ahí no se va a sentir a gusto, mejor se va para abajo, ¿no? Además, nadie va a poder entrar ahí si no es limpiado por la sangre de Jesús. Vamos a hablar de la cruz y la sangre de Jesús. Ahora quiero recalcar más la parte de la cruz. La cruz nos recuerda que Cristo murió por los pecadores en ella, que hizo expiación al sufrir por ellos. Fue un sacrificio completo y perfecto que Él ofreció por el pecado cuando dio su propio cuerpo para ser crucificado. Pero el mensaje de la cruz es incomprensible para los que se pierden. El que no se ha entregado al Señor no lo puede entender ese mensaje. ¿Para qué? Si yo me porto bien me salvo. Pero fíjense, dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Solo cuando uno recibe a Cristo se da cuenta. La muerte de Cristo en la cruz para hacer expiación por los pecadores es la verdad central de toda la Biblia. Fíjense qué importante. Esta es la verdad central de toda la Biblia. Para el apóstol Pablo el mensaje de la cruz era esencial. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en Isaías 53, está hablando de la cruz y de la muerte de Jesús en la cruz y del derramamiento de su sangre. Era el mensaje esencial de toda la Biblia. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, no esto es a nosotros, es poder de Dios. Hasta mucha gente en la televisión y personas cultas y todo, le dicen, mira, ya se murió y se fue al cielo. Yo a veces me pregunto, ¿de veras? Claro que el único que sabe es Dios, pero si no es a través de Jesús, por lo que una información que uno tiene en la Biblia, pues no va a entrar al cielo, ¿no? Por eso a todos hay que hablarle de la sangre de Cristo. Me acuerdo que hace poquito mi nieta nos preguntaba, murió la mamá de Adolfo, el que nos sirve la comida en los comedores. Y ella dice, yo quiero ver el cuerpo de la señora. No, estás muy chiquita. No, pues yo quiero, y fue a verlo. Y ya que lo vio dice, oye, ¿qué paz tiene esta señora? Tiene una cara. Yo me quiero morir. Le tuvimos que explicar que el Señor la tiene aquí para que les hable a otros de Jesús, ¿no? Entonces, pero ella al ver la cara de paz, fíjense, como que le transmitió algo, dice, pues yo también me quiero ir con Jesús. Entonces ya le dijimos, a todos nos tiene aquí para hablarles a otros de Cristo. Y si usted no le está hablando a otros de Cristo, pues no sé qué razón tenga usted para vivir. Porque la única razón para un cristiano para vivir aquí es para compartirle a otros de Cristo y para ser discípulos del Señor. Si no hacemos eso, espiritualmente no tenemos ninguna razón de estar aquí en la tierra. Lo que es más, si no hacemos eso, vamos a estar haciendo destrozos aquí en lugar de vencer de bendición, ¿no? Es locura para los que se pierden,
pero a los que se salvan es poder de Dios. Dice, incluso en el cielo tenemos una visión futura del Cristo crucificado. Vean lo que dice, acuérdense que Jesús era el Cordero de Dios y el León de Judá, ¿no? Dice en Apocalipsis 5:6, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un Cordero que estaba de pie. Este está sentado, pero porque no encontramos a uno de pie, ¿no? Que estuviera con una cruz y con un león, así que queríamos la simbología. Y parecía haber sido sacrificado. Este también todavía no parece haber sido sacrificado, pero imagínenselo. Pablo vivió totalmente entregado a Cristo, el apóstol Pablo. Y su mensaje siempre era el de la cruz. Vean lo que dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y Pablo se la pasó compartiéndoles a otros del amor de Cristo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Él hizo lo que Jesús hacía. Lo que él aprendió de Cristo es lo que nos está retransmitiendo. Ahora, es posible que tengas un gran conocimiento intelectual acerca de Jesucristo, dónde nació y quién era y que era el Hijo de Dios y todo. Pero a menos que sepas y entiendas claramente que su sangre derramada en la cruz ha lavado tus propios pecados, ese conocimiento no te servirá de nada. Hay mucha gente que sabe mucho de Jesús, pero que no ha nacido de nuevo, ¿no? Vean lo que dice 1 Corintios 1:21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Miren, ahí está Gwen Myers, que es mi padre espiritual, con el que yo conocí al Señor. Y lo oye uno predicar así, a veces hasta con acento de americano, y dice uno, ¿qué pasó, verdad? Pero, aunque parezca locura, ese es el mensaje que Dios escogió. Y el Señor muchas veces escoge para que lo prediquen a las personas más inadecuadas. Si alguien me pregunta, ¿por qué me escogió a mí? A lo mejor porque yo era el más inadecuado de todos mis hermanos, ¿no? Lo necio del mundo escogió Dios. Yo ahí encontré un día la respuesta. ¿Por qué me escogiste, Señor? Lo necio del mundo. No. Por necio. No. Bueno. Entonces, ¿de qué se puede uno adornar? Es que me escogieron por necio, ¿no? No va uno a presumir de eso, ¿eh? Entonces, mediante la locura de la predicación a los que creen. Ahora, no te fíes de una congregación o de una predicación en la cual no se habla de la sangre de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Mucha gente busca una salvación sin cruz. Sin embargo, fíjense, no es una casualidad que la crucifixión se describe en los 4 evangelios. No todo se describe en los 4 evangelios, pero fíjense, la crucifixión sí. Y si un pastor está predicando y no habla de la sangre de Cristo y de la cruz, véalo con cuidado y se va a dar cuenta que tiene unos cuernitos allá a los lados, ¿no? Espirituales que no se ven a simple vista, pero ahí están. Ahora, solo por la muerte de Jesús en la cruz, fíjese, somos reconciliados, anoten su bosquejo, con Dios el Padre. El pecado había causado esta separación tanto a judíos como a gentiles. Por eso el judío tenía que ofrecerle la sangre de un cordero al Señor. Y dice en Efesios 2:16, para reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad del ser humano contra Dios. En conclusión, la cruz y la sangre de Cristo son indispensables para nuestra salvación. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Dice, la Biblia lo explica muy claro. Aquí en Romanos 10:8-10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Bien, aquí viene lo esencial. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor. Antes los gente le decían el Kyrios, el Señor al César. Y los cristianos decían, no, Cristo es el Kyrios. César es Sir, un Señor, ¿no? Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de los muertos, serás salvado. Entonces tenemos que creer en que Él murió en la cruz por nosotros. Porque con el corazón se cree para ser justificado, para justicia. Pero con la boca se confiesa para recibir la salvación, ¿no? Ahora quiero que escuchen, veamos un video de un canto de la sangre de Cristo. Póngale mucha atención al mensaje de este video. Es un autor que yo ni lo conocía, ¿no? Pero sin embargo a mí me impactó mucho las palabras de su canto, ¿no? No recuerdo ni su voz ni nada, pero las palabras del canto y la manera de transmitirlo.
Alguien murió por ti. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. El Señor es la persona más valiente que jamás ha existido. Nosotros a lo mejor estaríamos dispuestos a sufrir un poco por un ser que amemos o hasta morir por él. Pero el Señor, por seres malagradecidos como ustedes y yo, Él murió en la cruz para darnos su salvación por su gracia y por su amor, ¿no? Gracias al Señor. Voy a hacer una oración, pero mejor yo creo que ya tuvimos aquí el mensaje en el canto y mejor vamos a reflexionar y meditar sobre él, ¿no?